Santo del día, Tomás. Fiesta de Santo Tomás Apóstol, que al anunciarle los otros discípulos que Jesús había resucitado, no lo creyó. Pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza y le dijo que pusiera su mano en él, exclamó: Señor mío y Dios mío. Y con esta fe que experimentó es tradición que llevó la palabra del Evangelio a los pueblos de la India. Etimológicamente, Tomás significa gemelo, viene del arameo. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72, después de Cristo. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que ahí sufrió el martirio. De este apóstol narra el Santo Evangelio 3 episodios. Los veremos a continuación, se los diré. El primero sucede cuando Jesús dirige por primera vez a Jerusalén, donde según lo anunciado será atormentado y lo matarán. En este momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús: los judíos quieren matarte y vuelves allá. Y es entonces cuando interviene Tomás, llamado Dídimo. En este tiempo muchas personas de Israel tenían dos nombres, uno era en hebreo y el otro era en griego. Por ejemplo, Pedro en griego y Cefas en hebreo. Tomás es el nombre en hebreo y en griego es Dídimo, que significa el gemelo. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 16: Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: vayamos también nosotros y muramos con él. Aquí el apóstol demuestra su admirable valor. Un escritor llegó a decir que Tomás no demostró solamente una fe esperanzada, sino una desesperación leal. Él estaba seguro de una cosa: sucediera lo que significa no tener miedo, por muy grave o terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. Era el valor de Tomás. Si no experimentamos miedo y temor, resultaría muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor se demuestra cuando se está seguro de que puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores, y sin embargo arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer, y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, pero lo que sí no debe avergonzar totalmente es el que a causa del temor dejemos de hacer lo que a conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva de ejemplo. Su segunda intervención de Tomás sucedió en la última cena. Jesús le dijo a sus apóstoles: a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y Tomás le respondió: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esto se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 15. Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debían transitar Jesús. Por ese camino era el de la cruz. En ese momento ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso. Y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que atendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era demasiado sincero y tomaba las cosas muy en serio para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro, de manera que le expresó a Jesús sus dudas
y su incapacidad para entender aquello que él estaba diciendo. Una admirable respuesta también de Tomás y lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba obtuvo una de las respuestas más formidables del Hijo de Dios. Una de las más importantes afirmaciones que hizo Jesús en toda su vida. Nadie en la religión debe avergonzarse de preguntar y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende, porque hay una verdad sorprendente y bendita. Todo el que busca, encuentra. Una gran respuesta. Le dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ciertos santos, como por ejemplo el padre Alberione, fundador de los padres paulinos, eligieron esta frase para meditarla todos los días de su vida. Insólito. Porque es demasiado importante como para que se nos pueda olvidar. Esta hermosa frase nos admira y nos emociona a nosotros, pero mucho más debió impresionar a los que le escucharon por primera vez. En esta respuesta Jesús habla de 3 cosas supremamente importantes para todo israelita: el camino, la verdad y la vida. Para ellos el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera eran cosas extraordinariamente importantes. En sus viajes por el desierto sabía muy bien que si se equivocaban el camino estaban irremediablemente perdidos. ¿Pero qué? Si lograban viajar por el camino seguro llegarían a su destino. Pero Jesús no solo anuncia que les mostrará a sus discípulos cuál es el camino a seguir, sino que declara que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Notable diferencia. Si le preguntamos a alguien que sabe muy bien dónde queda el hospital principal, puede decirnos: siga 200 metros hacia el norte y 300 hacia el occidente y luego suba 15 metros. Quizá logremos llegar, quizá no, pero si en vez de darnos esa respuesta nos dice: sígame, que yo voy para allá, entonces sí que vamos a llegar con toda seguridad. Es lo que hizo Jesús. No solo nos dijo cuál era el camino para llegar a la eterna feliz, sino que afirma solemnemente: yo voy para allá, sígame, que soy yo el camino para llegar con toda seguridad. Y añade: nadie viene al Padre sino por mí. O sea que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus santos ejemplos y obedecer sus mandatos. Ese será nuestro camino y la verdad nos conseguirá la vida eterna. El hecho más famoso de Tomás. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda cerca de Jesús resucitado y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Dice en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, versículo 24, en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles, no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él le contestó: si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después estaban los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás: acerca tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado.
por su pasión y muerte. Quizá porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo, se había retirado por un poco de tiempo del grupo, de manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está peor informado que el que está ausente, dice. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves fallas y dudas de fe, pero él tenía una gran cualidad. Se negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido, y a decir que sí creía lo que en realidad no creía. Él no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de este tema. No, nunca iba a recitar el credo un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás ha pensado y en lo que no cree. Quería estar seguro de su fe. Y Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final con todas sus consecuencias. Por eso esa bellísima profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Crea sin ver. Dos frases muy importantes, ¿verdad?, en la vida de Tomás y en la vida de nosotros. Señor mío y Dios mío, dichosos serán los que crean sin ver. La frase de Tomás, la primera, y la frase de nuestro amado Jesucristo, la segunda, que cambiaron mucho en Tomás y debe ser en nosotros. Bueno, los santos también que se celebran en este día está el obispo de Constantinopla, Anatolio. También están el Papa 80, León II. Está también el obispo de Altino, Iliodoro. Está también el ermitaño Guntier de Bretaña. Virgen y fundadora María Ana Mogas Fogtuberta. También está el obispo Anatolio de Laodicea. Está el obispo Germán de Man. El presbítero y mártir Felipe Pan Van Ming. Y mártir laica Bárbara Johnson Mae. Bueno, estos son los santos de este día, los cuales ustedes lo pueden ver en mi página.